A ver, se cierra el año y las empresas empiezan a hacer balances, ¿no es cierto? Y vienen las expectativas embalsadas de aquellos trabajadores que consideran pues, que les toca un aumento de sueldo o que están mirando al compañero que hace lo mismo que yo, que tiene las mismas responsabilidades, pero él gana más que yo. ¿Y por qué? ¿No? Entonces yo quiero más. Además, todos los años en esta época se lleva a cabo el CADE, ¿no es cierto? La Conferencia Anual de Empresarios, y todos los años religiosamente se toca el tema de la situación del empleo, del desempleo y la reforma en legislación laboral, que todos los años se habla, pero nunca se aterriza en hechos concretos, porque habría que romper muchos huevos, como se dice, para hacer esa tortilla necesaria desde el empresariado. Vamos a hablar de estos temas con Percy Alache, profesor de SAN, Igualdad Salarial y Reforma Laboral al cierre de año. Todos los años se habla de esto, Percy. Así ¿no es cierto? Así es. La reforma laboral, pero nadie se atreve. Nadie se atreve y es un tema porque los rankings internacionales, el Foro Económico Internacional, ¿no? Nos sitúan en posiciones muy bajas en cuanto a competitividad, ¿no? Tanto en la contratación de personal como al momento que queremos desvincular a alguien, ¿no? Tenemos una legislación muy rígida, ¿no? Por ejemplo, muy pocas compañías hacen salidas por desempeño, ¿no? Y las salidas por falta grave tienen que estar muy documentadas, y lo que normalmente terminan haciendo las empresas es negociando, digamos, la salida del trabajador con un costo económico mucho más alto, ¿no? De acuerdo, claro, pero quienes se oponen a ese tipo de legislación, ¿no es cierto?, reclaman es que le recortas derechos a los trabajadores. Se hablaba, por ejemplo, del tema de, ahora se pretende recortar la negociación colectiva, sector ¿no? público, sí. Somos excesivamente reglamentaristas y muy proteccionistas respecto a legislaciones de otros países. Sí, ahí hay un serio problema. ¿Por qué? Porque legislaciones de otros países, no tanto latinoamericanas como a nivel zona euro o en Norteamérica, están dando facilidades para la inversión. Y eso es muy importante porque permiten que las empresas puedan hacer, digamos, inversiones en el país, en la localidad, pero respetando los derechos laborales, ¿no? Y acá se habla mucho de los sobrecostos que a veces se tiene dentro del esquema legislativo peruano, pero ese no es el problema. El problema en realidad es poder definir una estructura que sea lo suficientemente flexible y que vaya acorde a la dinámica de los negocios que hay en el Perú. Ok. Mencionabas el tema de trabajadores ineficientes, en términos muy sencillos, que precisamente por un tema de estabilidad laboral la empresa no puede prescindir de él. En otras circunstancias, en otras legislaciones, no estás dando los resultados que la empresa espera de ti. Muchas gracias, adiós, te pago tus beneficios y te vas. ¿Es así de automático? Sí, hay otras legislaciones que son más flexibles, inclusive aquí en Latinoamérica, ¿no? En donde primero se evalúan los criterios de desempeño, ¿no? Hay una evaluación, casi muchas compañías en el país también lo hacen, ¿no? Tienen evaluaciones de desempeño con metodologías muy rigurosas, y sin embargo no pueden desvincular a un trabajador porque la legislación no lo permite. Entonces tenemos un esquema que la jurisprudencia, porque ni siquiera la ley, sino la jurisprudencia, ¿no? El Tribunal Constitucional en el año 2012, ¿no? Y los jueces laborales han venido ratificando esto, hacen más rígida la salida, hacen que solamente esté permitida para determinados supuestos, despidos nulos, una trabajadora embarazada, un dirigente sindical, una persona incapacitada, ¿no? O cuando yo he demostrado que el trabajador me ha robado, cuando el trabajador de repente ha venido en estado de embriaguez y tiene que operar una maquinaria, ¿no? Pero son aspectos muy puntuales. ¿Qué pasa si yo, empresa, quiero al día siguiente, sabiendo que no hay una buena performance del trabajador, activar la desvinculación? No puedo. No se puede. No puedo porque tengo que probar que yo haya dado los objetivos de manera muy clara, muy concreta, que haya medido, que le haya dado amonestaciones y suspensiones previas. Entonces es todo un procedimiento que al final de cuentas termina siendo muy engorroso y las empresas dicen, oye, yo tengo que desvincular personal, De acuerdo. ¿No? A ver, y entonces, siendo que la población que está, la población económicamente activa, que está en planilla, alcanza el 30%. Sí, lamentablemente es una cifra muy baja y a veces
todo cambio legislativo, toda reforma, solamente impacta en ese 30% de esta población económicamente activa, claro, ¿no? Con lo cual tenemos un grueso de 50-70% de informalidad en el país. Que están fuera y que el empresariado prefiere mantener fuera o con otros mecanismos porque es tan engorroso esto que estás explicando que entonces eso también alienta la informalidad, ¿o no? Tal cual, ¿no? Uno de los argumentos de los empresarios informales es ese, ¿no? Me cuesta mucho. Te cuesta mucho, ¿no? Le cuesta mucho mantener un trabajador ineficiente que no va a producir, ¿no? Creo que nadie con 3 dedos de frente justificaría que un trabajador ineficiente que no da la talla, habiendo tanta gente con muchas cualidades para ese mismo puesto, se mantenga. Correcto. Sin embargo, hay tema de beneficios sociales, ¿no es cierto? Su nombre lo dice, ¿no? Están a favor del trabajador que también buscan recortarse, el tema de periodo de vacaciones, el tema de las CTS, las gratificaciones. Eso también es un tema, el tema del bolsillo del empresario. Sin duda, ¿no? Porque si tú ves... ¿Qué modificaciones se plantean en ese sentido? Sí, en vacaciones ha habido un cambio muy concreto este año, ¿no? Han cambiado un poco la regla para tomar las vacaciones, ¿no? Antes teníamos en la legislación... Los 7 días rígidos. Los famosos 7 días, ¿no? Ahora ya podemos tomar desde un día, ¿no? Claro. Y conectar con los puentes vacacionales, ¿no? Con ocasión de los periodos largos. Conversando con tu empleador siempre, pero pues, se ha flexibilizado, digamos. Sí, ya, ahí bueno. por lo menos hay una llamada a la flexibilización. Exacto. ¿no? Conciliando vida familiar y trabajo también, ¿no? Pero a nivel económico, digamos, algo que pueda golpear al trabajador en las propuestas de reforma laboral. ¿Hay alguna propuesta así polémica? No, hasta el cierre de año las gratificaciones, CTS, sí. un sueldo adicional por año, todo eso, vacaciones remuneradas, eso permanece igual. Correcto. Pero ahí se quejan, dicen que es mucho, que es muy costoso, por eso prefiero no tenerlos en planilla porque me cuesta mucho todos estos beneficios que tengo que pagar. Correcto. Y repartir utilidades. ¿No? Y ha habido una crítica muy fuerte, pues porque en Latinoamérica nosotros tenemos, digamos, casi el tope de vacaciones, a diferencia de nuestros pares, ¿no? Que es el promedio 15 días de vacaciones. 15 días de vacaciones al año, nada más, ¿no? Y hay países, creo que en Estados Unidos empiezas con 5 días o una semana y luego se va incrementando en la medida en que tengas más años en la empresa, ¿no? Correcto. Y esa es la metodología europea también. Vas ganando más años en la medida que tengas más tiempo en la organización. Y te ganas más días de vacaciones. Podría ser. Wow. ¿No? Ahora, el tema salarial. Sí. Estaba viendo cómo se llega a la igualdad salarial. Mismas responsabilidades, mismo sueldo. A veces eso no pasa. Correcto. Entonces, ¿cómo se resuelve este tema? ¿Cuáles son las herramientas? Lo explico un poquito sí. y para que todos los televidentes lo entiendan, ¿no? Fíjate, la igualdad salarial viene porque hay un problema muy concreto en las empresas en donde trabajadores que hacen lo mismo ganan distinto. Exacto. ¿No? Entonces tienen las mismas competencias, reportan a la misma persona, a la misma gerencia o jefatura. Mismos o mejores resultados incluso. Muy probablemente, ¿no? Tienen la misma certificación, capacitación, tienen de alguna manera la misma trayectoria o la antigüedad, pero ganan distinto. Esto empezó solamente en el comparativo de hombre y mujer. Pero bueno, ahí la mujer está en una desventaja absoluta, sí, ¿no? Sí. Y ya se dice que según el Foro Económico Mundial, para eliminar la brecha de género nos faltarían aproximadamente 220 años. Imagínate que es una cifra bastante elevada, ¿no? Pero hoy la brecha de hombre y mujer es 30%, entre 25 a 30%, ¿no? Pero esta ley que se dio a finales del año pasado, se reglamentó el Día de la Mujer y luego había una guía técnica para cumplir esta obligación que ha salido hace un mes, ¿no? Trata específicamente y dice, se tienen que eliminar esas brechas salariales o esas diferencias salariales, para decirlo en sencillo, en aquellos casos donde no exista justificación. Exacto. ¿No? Entonces, para eso... bueno, y esto ha traído bastante conflictividad en determinados sectores económicos. Seguro. En telecomunicaciones. Pero digamos, ¿sí? Es mandato entonces que mismas responsabilidades, mismos o mejores resultados, se tiene que equiparar. O sea, lo que se le demanda a las empresas es que equipara, iguala. No puedes mantener a dos personas con los mismos cargos, mismas responsabilidades, mismos resultados en diferentes sueldos. Correcto. Y ese es ¿Pero un punto es por clave. ley o...? Es por ley. Es por ley. Es por ley, pero esto no impide que las empresas remuneren a determinado personal más que otros, ojo.
porque yo puedo tener una mejor evaluación de desempeño, Sí. puedo tener más antigüedad, puedo estar más vinculado a los resultados del negocio, mis condiciones de trabajo son de riesgo, entonces yo Bueno, puedo hay ganar otras más. consideraciones que la empresa puede Exacto, tomar en ¿no? cuenta. O sea, no quiere decir que vas a tener un staff plano de remuneraciones, sino que lo puedes tener estructurado. De acuerdo. Lo único que te dice esta ley es que si personas que hacen lo mismo el día a día y ganan diferente, ¿no? Tienes que tener tú los criterios de diferenciación para poder y pagar establecidos, que sean medibles, que sean concretos, tangibles y que uno pueda entender el porqué y además eso ayuda a la cultura organizacional de la empresa. Totalmente. O sea, estamos haciendo lo mismo, pero él tiene esta cosa más y lo entiendes, Totalmente. que sea tangible. Y es una cuestión de justicia también, ¿no? Absolutamente. ¿No? Percy, muchas gracias. Me quedaría conversando más porque hay muchos temas que conversar. En el tema salarial es muy interesante, pero el presidente Vizcarra está dando declaraciones, así que un gusto conversar contigo esta tarde. Muchas gracias por la Este invitación. fue nuestro bloque de SAN. Nos vamos ya a Palacio de Gobierno, mejor para ganar tiempo. Nos vamos en vivo al Palacio de Gobierno.